Hola, bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a desglosar los complejos conceptos teológicos del material fuente sobre la vida después de la muerte y el fin del mundo. Literalmente, vamos a transformar estas antiguas doctrinas en un viaje cronológico, paso a paso. La idea es entender exactamente qué enseña este texto sobre el destino definitivo de la humanidad. Es un mapa fascinante que va desde el instante en que el corazón deja de latir hasta la inmensidad del tiempo infinito. Así que arranquemos con esta profunda línea de tiempo. Para trazar esta ruta, nuestra agenda se divide en 6 paradas clave. Primero, la resurrección corporal. Segundo, el cielo y el infierno. Tercero, el arrebatamiento. Cuarto, la gran tribulación. Quinto, el reino del milenio. Y por último, el juicio final. Es muchísima información, pero es absolutamente fundamental para comprender toda la cosmovisión de este material. Empecemos. Vamos con la sección 1, la resurrección corporal. Y aquí el texto base no empieza hablando de almas flotando por ahí, sino que establece una base anatómica súper firme. Fíjense en el contraste que hace el material usando la historia de Lázaro. Por un lado tenemos a Lázaro, quien tuvo un regreso a la vida puramente temporal, o sea, su reloj de arena volvió a correr y eventualmente falleció otra vez. Pero, en marcado contraste, la doctrina cristiana plantea una resurrección corporal eterna, diseñada para nunca más experimentar la muerte, modelada 100% a partir de la figura victoriosa de Cristo. Y para respaldar una afirmación tan inmensa, el texto suelta un dato interesantísimo. Habla de alrededor de 500 testigos oculares. El análisis enfatiza que en aquel entonces el testimonio de un par de personas bastaba para dar validez legal a un hecho. Así que al citar a 500 individuos que supuestamente vieron a Cristo resucitado al mismo tiempo, el documento busca establecer una prueba irrefutable, una especie de evidencia legal súper contundente para eliminar cualquier duda. Lo que nos lleva directo a la sección 2, el cielo y el infierno. Dejando atrás el cuerpo físico, la línea de tiempo nos lleva a los destinos espirituales inmediatos. Hay una frase en el material que tiene un peso inmenso, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para los creyentes, el texto usa esta cita para establecer que no existe una especie de sueño del alma ni un periodo largo de pausa o purgatorio. Nos dice que la conciencia nunca se apaga. En el instante exacto en que alguien deja de respirar, su alma se encuentra directamente y de forma consciente ante la divinidad. Pero, ¿dónde ocurre exactamente todo esto? Bueno, el análisis desglosa el concepto general del cielo en 3 niveles físicos y espirituales muy distintos. El primero es simplemente nuestra atmósfera visible, ahí donde vemos las nubes. El segundo es el vasto espacio exterior, el reino de las estrellas y planetas. Pero el destino del que hablamos es el tercer cielo o paraíso, un reino estrictamente espiritual que el texto describe como la morada misma de Dios, un lugar completamente libre de dolor, lágrimas y muerte. Ahora, del otro lado de la moneda, el material hace una distinción que muchísimas veces se confunde. Define al Hades no como el castigo final, sino como una cárcel temporal. Imaginen el Hades no como la prisión de máxima seguridad definitiva, sino como una celda de retención preventiva en una comisaría local. Es simplemente un lugar donde las almas de los no creyentes esperan su juicio y sentencia definitiva, un concepto muy diferente a lo que será el castigo eterno. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a la sección de la gran paradoja que plantea el material. Si Dios es amor puro e infinito, ¿cómo puede crear un lugar de castigo eterno? Es un aparente choque de conceptos tremendo, ¿verdad? La forma en que la teología resuelve este choque es brillante. El material contrasta al Dios de amor, que proveyó una vía de salvación a través de Jesús, con el Dios de santidad. Argumenta que el infierno no es una falta de amor divino, sino una exigencia absoluta e inquebrantable de su santidad. Básicamente, la santidad perfecta no puede permitir el pecado en el cielo sin destruirse a sí misma. Entonces, el castigo eterno se presenta como el resultado trágico, pero lógicamente necesario, del libre albedrío humano al decidir rechazar esa salvación ofrecida. Y seguro surge una duda súper válida al analizar esto. ¿Qué pasa con los que nunca en su vida escucharon este mensaje? El material aborda este dilema explicando que nadie es juzgado por información que nunca tuvo en sus manos. En cambio, todos son evaluados bajo 2 estándares universales: la innegable evidencia de un creador visible en el diseño de la naturaleza y nuestra propia brújula moral interna, es decir, nuestra conciencia dictando el bien y el mal. Damos vuelta a la página y llegamos a la sección 3, el arrebatamiento. Aquí el material da un salto gigante desde el destino individual hacia la inmensa línea de tiempo cósmica. El evento que inaugura esto es el arrebatamiento.
Los textos lo definen como un suceso repentino, literalmente instantáneo y sin previo aviso, que podría pasar en cualquier momento. Se dice que los verdaderos creyentes serían removidos físicamente de la tierra y elevados en el aire para encontrarse con Cristo. O sea, una interrupción masiva de la historia humana de un segundo a otro. La mecánica exacta de cómo pasaría esto se detalla en 4 pasos rapidísimos. Primero, Cristo desciende hacia la atmósfera, hacia las nubes. Segundo, suena una trompeta celestial como señal. Tercero, y de forma asombrosa, los cuerpos de los creyentes que ya habían fallecido son resucitados instantáneamente. Y cuarto, los creyentes que siguen vivos experimentan una transformación biológica radical y son elevados junto con ellos. Todo esto, repito, en un abrir y cerrar de ojos. Si ponemos esto en la línea de tiempo, vemos que el arrebatamiento no es un proceso largo ni gradual. Es la chispa, el instante exacto que cierra de golpe nuestra era actual. Funciona como el gran detonante oficial que pone el reloj en cuenta regresiva para todos los eventos del fin de los tiempos sobre el planeta. Y esto detona nuestra sección 4, la Gran Tribulación. Inmediatamente después de esa partida masiva y el desconcierto mundial, la fuente describe el inicio de un caos global absoluto. Y aquí el texto se pone súper específico. Le asigna exactamente 7 años literales a este periodo. 7 años de una agitación mundial, desastres y sufrimiento que no tienen comparación en toda la historia. Un periodo conocido como la Gran Tribulación. Viendo estos 7 años con lupa, el análisis revela un quiebre dramático justo a la mitad. Todo arranca en el año 0 con un líder carismático, el Anticristo, logrando lo imposible y actuando como un aliado pacificador de Israel. Pero justo a los 3 años y medio, la careta se cae por completo. Se convierte en un dictador mundial, exige adoración absoluta, desata una persecución global terrible, y todo esto culmina en el año 7 con el mayor conflicto militar de todos los tiempos, la devastadora batalla de Armagedón. Y así, pasamos a la sección 5, el reino del milenio. La resolución divina de esa monumental guerra mundial da paso a una era completamente nueva. Y como su nombre lo indica, el texto profetiza un periodo literal y concreto de 1000 años. Durante este extenso lapso, Cristo regresa físicamente, ya no solo como una presencia espiritual, sino para establecer un gobierno tangible, político y soberano sobre todas las naciones sobrevivientes de la tierra. Imaginen el nivel de cambio durante este milenio. La fuente describe una sociedad transformada en una especie de utopía pacífica gobernada mundialmente desde Jerusalén. Todo esto mientras Satanás es literalmente encarcelado en un abismo. El cambio es tan profundo que incluso la esperanza de vida humana se dispara a cifras de siglos. Y maravillosamente la naturaleza animal misma se pacifica, logrando esa famosa imagen poética de un depredador como el león, descansando y alimentándose pacíficamente junto a un cordero. Finalmente, llegamos a la sección 6, el juicio final. Todo este inmenso viaje cronológico alcanza su absoluto clímax judicial al final de esos 1000 años. El material lo describe como el juicio del gran trono blanco, una aterradora y gigantesca sala de tribunal cósmica de la que nadie escapa. Aquí, el Hades, aquella cárcel temporal, entrega a las almas que tenía guardadas. Se abren los libros que detallan cada obra humana, pero, y esto es la clave de todo, la sentencia definitiva de condena al lago de fuego se basa exclusivamente en un solo requisito: que el nombre de la persona no se encuentre registrado en el libro de la vida. Con el cese del tiempo físico, la tierra y los cielos actuales son consumidos para dar paso a un plano puramente eterno. Todo lo que conocemos desaparece. Y bueno, después de recorrer toda esta minuciosa y asombrosa hoja de ruta profética, el material nos deja resonando una pregunta final súper provocativa. Más allá de la curiosidad sobre el futuro, nos pone un espejo en el presente. Cuando los relojes se detengan para siempre, ¿hacia dónde apunta la brújula espiritual de cada individuo de cara a la eternidad?